Este es un día común de los Masái en la aldea de Lenquisén, en África. Fui desde Rosario, Argentina, hacia Kenia. Desde la capital Nairobi, mi primera parada fue en Machakos. Desayuné allí y cuando voy al baño veo que es una letrina y el agua se junta en bidones porque suele cortarse. En el camino los animales no nos dejan pasar, tuvimos que esperar un rato. Es el ganado que los lugareños llevan a beber agua todos los días y a pastar la hierba más fresca. Las pasturas por el clima están muy secas y hay poca agua. Tienen que caminar largos kilómetros cada día. A Lenquisén recientemente llegó el tendido de electricidad, lo que significa un gran adelanto y mejoras en su vida diaria. Nos dirigimos al hospital de la aldea. Vimos que había un hospital construido que se había incendiado, por eso el médico atendía en una especie de casa rodante. Cuando llegamos había allí una mujer con su bebé que sufría de desnutrición. Seguimos camino mis guías y yo, y veo la jirafa comiendo de los árboles. Nos dirigimos hacia el centro de la aldea. Allí hay una especie de almacén de ramos generales, donde los lugareños muy amables venden comida, ropa y bebidas que traen de los poblados más cercanos. La próxima parada fue en la casa de mamá Johnny. Los niños nos saludan con besos, pero este niño nos responde al tipo de saludo con la mano que nosotros le damos. Esta casa es una de las mejores de la aldea. Es de chapa, tiene electricidad y muebles bonitos. Es la casa de mamá Johnny. Ella es una de las esposas de la autoridad en esta aldea de Lenquisén. No está bien visto llamar a las señoras por su nombre, sino mamá de, con el nombre de su primer hijo. Mamá Johnny vivió toda su vida en el pueblo y hace artesanías. Las mujeres Masái llevan adelante la economía del hogar vendiendo artesanías como las que ella tiene en sus orejas y en el cuello, o limpiando casas en las ciudades más cercanas o en Nairobi, la capital de Kenia. Los Masái son cristianos. Ella nos sirve el té con leche, ordeñado de las cabras y las vacas, y agradece por los alimentos. La costumbre es invitar a la gente con té o té con leche. Chumbo. La siguiente parada fue en la casa de la autoridad de la tribu, David. No hay jefe de tribus, hay autoridad. Me estaban esperando con la comida. Me dieron un plato como ocasión especial, porque normalmente los Masái comen con la mano y todos buscan la comida metiendo su mano en la misma fuente. Me dieron una especie de masa de pan sin levadura llamada chapati, con la que acompañan la comida. También cebollas salteadas y carne. Pude notar que no había ninguna mujer almorzando con nosotros. Luego fuimos a la escuela de la aldea. Los niños y jóvenes tienen que caminar mucho para llegar a la escuela. Allí reciben educación sin perder sus señas de identidad y manteniendo la esencia de su cultura. Después fuimos a la casa de Zoila. Ella nos invita con un té con leche. Los Masái suelen prender el fuego adentro de su casa en un hueco que hacen en el piso para cocinar. Las mujeres Masái no eligen a sus maridos. Los matrimonios son arreglados por sus padres cuando son niñas. Las casas son de estiércol y barro y algunas simplemente de ramas. Los más pudientes tienen casas de chapas como la casa de mamá Johnny.
Al tener electricidad, los masái están accediendo a tener teléfonos celulares, aunque mi celular no tenía señal en ese lugar. Los niños no usan tecnología por el momento. El estatus y el poder se mide por la cantidad de ganado que se posee. El que tiene más ganado es quien más autoridad tiene y además facilita los matrimonios. Los hombres pueden tener varias esposas y a ellas hay que comprarlas con ganado o con dinero. La dote se materializa en animales. Robert, con su camiseta de Argentina, fue mi guía en toda mi estadía en Kenia y mi amigo. El conjunto de casas donde viven las familias se llama Boma. Los masái recorren cada día muchos kilómetros para buscar el agua con la que cocinan, beben, se higienizan y lavan su ropa. Mamá Johnny hace un collar para mí y me lo regala. Los niños son circuncidados al llegar a la adolescencia y según la tradición masái, para ser oficialmente adulto deben cazar un león. Es un rito que hoy, por respeto a la naturaleza, se ha convertido en un rito simulado. Todavía existe la mutilación genital femenina. La aplicación de los programas contra la mutilación genital femenina, que se basan en encuentros con las comunidades, la sensibilización de los jefes de las aldeas, las reuniones y el intercambio continuo de informaciones, está logrando terminar con esta práctica. Los niños, además de jugar, vigilan el ganado. En la escuela, ellos aprenden a hablar en inglés. Mamá Johnny habla con las personas que me llevaron a la aldea. Él habla suajili. Ella le responde en Maa, la lengua de los masái. Esta aldea no está preparada para el turismo. Por eso fue un día común en la vida de los masái. Un día común en la vida de los masái, pero no lo fue para mi vida. Ese fue un día muy especial. Nuevamente los animales en el camino, que regresan con su dueño luego de pastar. El rebaño provee de todas las necesidades a los masái: leche, sangre y carne para la dieta, y cuero y pieles para su ropa y para la caza. Algunos días, cuando el sol lo permite, desde este lugar se puede ver el Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Filiberto, hijo de mamá Johnny, nos acompaña hasta llegar a la ruta que nos llevaría a Nairobi. Son solo 186 kilómetros, pero nos lleva casi 4 horas de viaje. El sol se estaba yendo con nosotros.